1891. Los Tratados de Córdoba es un documento en el que se recuerda la independencia de México y la retirada de las tropas españolas de la capital del país, firmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821, por Agustín de Iturbide. El Imperio Mexicano fue un estado que nació como resultado del movimiento independentista de Nueva España. Su periodo histórico comprende desde la firma de los Tratados de Córdoba en 1821 hasta la proclamación del Plan de Casamata y la instauración de la República Federal en 1823. El Congreso Constituyente de 1822 de México fue el órgano electo para redactar una nueva constitución para México. Estuvo en funciones desde el 24 de febrero de 1822 al 31 de octubre de 1822, bien la que fue disuelta por el emperador Agustín de Iturbide. 1823. Es proclamado el Plan de Casamata, el primer anunciamiento de las tropas ya mexicanas después de la consumación de la independencia, iniciando por Antonio López de Santa Anna y apoyado por Vicente Guerrero contra Agustín de Iturbide. El movimiento federalista del noreste de México durante la República Centralista fue la manifestación de la inconformidad de los federalistas de la región hacia la reorganización del Estado mexicano como un Estado unitario. 1824. El Congreso establecería cuanto antes el sistema federal, proyecto que se expidió por decreto el 24 de enero de 1824 y fue aprobado el 31 de enero de ese mismo año, sentando las bases para la nueva nación mexicana. En abril de 1824, el Congreso mexicano declaraba a Agustín de Iturbide como traidor de la patria. 1827. Intento de reconquista español, decretándose la expulsión de estos del país. El gobierno de Gran Bretaña reconoce la independencia de México ante el peligro que para la independencia de México representaba la Santa Alianza. En 1828 tenemos las nuevas elecciones para el presidente de la República, las cuales las gana Manuel Gómez Pedraza para presidente y Vicente Guerrero como vicepresidente. En 1829 el vicepresidente Vicente Guerrero ocupa la silla presidencial de abril a diciembre, siendo vicepresidente Anastasio Bustamante. También en 1829 tenemos el segundo intento de invasión y reconquista español, combatido por Santa Anna, el héroe de Tampico. En 1830 se crea el Banco Avio por Lucas Alemán, gracias a un crédito otorgado por Inglaterra. Trinidad Anastasio de Salas Ruiz Bustamante y Segura fue un político y militar mexicano que se desempeñó como presidente de México en 3 ocasiones. Vicente Guerrero fue fusilado el 14 de julio de febrero de 1831, en el pueblo de Cuilapam, en Oaxaca, a los 39 años de edad, sin un juicio legal ni defensa. En 1832, Bustamante renuncia a la presidencia y deja a Gómez Pedraza. También en 1832 los convenios de Zabaleta fueron firmados el 23 de diciembre de 1832 por Antonio López Santa Anna, Anastasio Bustamante y Manuel Gómez Pedraza, en la hacienda de San José de Zabaleta de los suburbios de la ciudad de Puebla. En 1833 tenemos unas nuevas elecciones, ocupando el cargo Gómez Farías y Santa Anna. En 1834, Santa Anna, bajo las presiones por los conservadores, deroga las reformas de José María Luis Mora. En 1835, Miguel Barragán es nombrado presidente interino, declarándose constituyente para modificar la Constitución de 1824. Al mismo tiempo, Santa Anna es electo presidente para la República Mexicana. No fue hasta 1836 que España reconoció la independencia de México. También en este año, Santa Anna pierde la batalla de Álamo y se logra la independencia de Texas. En 1841 se da el Plan o Bases de Tacubaya, en el cual se desconocía a Bustamante como presidente de la República. Santa Anna ocupa provisionalmente la presidencia con facultades absolutas, una dictadura, mientras se escribía la nueva constitución. En 1843, siendo presidenta Santa Anna, se proclama la Constitución de Bases Orgánicas, anulándose el supremo poder conservador. En 1846 se restablece la Constitución de 1824 y con ello el sistema federal por 7 años. Gómez Farías se convierte en el presidente de México. En 1847 se toma el castillo de Chapultepec y Ondén, la capital bandera de Estados Unidos. En 1948 tenemos un levantamiento militar por parte de Aguascalientes en contra del Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1852 el Plan de Auspicio exigían el regreso de Santa Anna al poder, el cual se consiguió. En 1853 Santa Anna ocupa la presidencia de forma dictatorial por 10ª vez. Se hace llamar el presidente de México. México vende a Estados Unidos el territorio llamado La Mesilla después de perder varias guerras. Hasta 1854 se proclama el Plan de Ayutla, donde se desconocía a Santa Anna como presidente. En 1855, con el triunfo de la Revolución de Ayutla, deja el poder Santa Anna. En México inicia una nueva etapa caracterizada por el triunfo de las ideas liberales. En 1856 se publica otra ley reformista, Ley Lerdo, redactada por Miguel Lerdo de Tejada. Surge otra ley reformista, la Ley Iglesias, redactada por José María Iglesias. En 1857 es nombrado presidente Valentín Gómez Farías. Es aprobada la nueva constitución e inicia la guerra de reforma que duró unos 3 años. No es hasta 1858 que Benito Juárez establece su gobierno en Guanajuato. En 1859 hubo un equilibrio entre las fuerzas, recurriendo al extranjero para vencer a sus opositores, los tratados de Mont Almonte y Maclane Ocampo.
Hasta 1861, Juárez entra victorioso a la Ciudad de México y es elegido como el presidente para el cuatrienio de 1861 a 1865. También España, Inglaterra y Francia envían tropas a México. En el 5 de mayo de 1862 tenemos la batalla de Puebla contra los franceses. La batalla de Puebla fue un combate liberado el 5 de mayo de 1862 en las cercanías de la ciudad de Puebla, entre los ejércitos de la República Mexicana bajo el mando de Ignacio Zaragoza. En 1863 Francia toma la Ciudad de México y Juárez se traslada al Paso del Norte, en Ciudad Juárez. En 1867 inician 9 años de gobierno civiles al mando de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, en el cual resulta electo el presidente Juárez tras vencer a Porfirio Díaz. En 1872 muere Benito Juárez y se queda como presidente Sebastián Lerdo de Tejada.